Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Un placer, de verdad, estar charlando con vosotros esta tarde aquí en España. Gracias a todos por haber elegido este webinar y esta plataforma para pasar los próximos 3/4 de hora, una horita más o menos. Vamos a hacerlo muy dinámico. Al final, como ha dicho mi compañero, vamos a tener una pequeña ronda de preguntas destinada sobre todo pues a identificar determinados conceptos, podéis preguntar todo lo que queráis, temas personales, temas de empresa, no os quedéis con ninguna duda porque, bueno, pues lo vamos a contestar todo y no merece la pena que se quede ninguna pregunta en el tintero, ¿vale? Bueno, pues desde aquí, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme este ratito y si os parece, pues vamos a empezar con este webinar que se titula Claves para implantar una estrategia CRM. Fundamentalmente, el CRM responde a la siguiente definición, Customer Relationship Management, es decir, todo lo que es el manejo, la gestión de las relaciones no solo con el cliente, sino con nuestro cliente potencial, un usuario que puede sentir alguna atracción, algún impulso hacia nosotros, pero que a lo mejor todavía no es cliente nuestro, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos por delante? Bueno, pues tenemos un software que lo que nos va a hacer es garantizarnos que determinado flujo de datos, determinados procesos, determinadas comunicaciones con ese usuario, ya sea cliente potencial o cliente final, se puedan llevar a cabo de la manera más sencilla posible, más eficaz posible y sobre todo ahora veremos los parámetros que nos van a hacer ver si vamos por el buen camino o si no. Un CRM trata básicamente de eso. Un CRM trata de la gestión de la información, porque obviamente es una herramienta muy poderosa que trata o que organiza, canaliza y potencia todo tipo de información, ya sean las comunicaciones que ha tenido el cliente con nosotros, todo el tema de gestión de datos, periodos de compra, posibles dudas, reclamaciones que haya podido tener. Bueno, es muchísima información de una índole tan diversa que ahí es donde reside el éxito y la complejidad al mismo tiempo del CRM. El CRM también es una fuente de conocimiento, puesto que nos permite conocer a ese cliente potencial o actual de una manera muy profunda y nos permite también adaptar todos esos procesos o esas estrategias futuras comerciales, de marketing, etcétera, con pues muchísimas más garantías de éxito que si no estuviéramos desarrollando este CRM. Con un sistema CRM yo conozco tanto a ese consumidor que puedo empezar a adaptar todos los procesos comerciales a esas necesidades. De tal manera que ese consumidor va a empezar a recibir información por nuestra parte, pero 100% adaptada a unas necesidades que tiene. El grado de éxito va a ser mayor, puesto que no estamos mandándole comunicaciones de cosas que no le interesan. Al revés, le estamos mandando comunicaciones con cosas muy interesantes para él, donde es el clarísimo beneficiado de todo esto y donde el cliente va a recibir una serie de comunicaciones otorgándole un gran grado de confianza, de fiabilidad, de veracidad y, por supuesto, aumentando las posibilidades de que efectúe una compra en un plazo relativamente inmediato. Este CRM también tiene mucho que ver con todas las estrategias, tanto del departamento comercial como del departamento de marketing. Luego lo veremos, pero es imprescindible que un CRM esté en comunicación súper estrecha con estos dos departamentos porque se nutren, digamos, en una estrategia perfecta global 360. El departamento comercial nutre al CRM, el CRM nutre a las determinadas estrategias que podamos hacer en marketing, etcétera. También nos podemos resumir el CRM como una automatización de procesos, pero no sería del todo justo hacerlo, ¿vale? No sería del todo justo hacerlo porque es mucho más que eso. Antes de llegar a una automatización de procesos, lo que tenemos que tener claro
es que realmente esa automatización es el final de una cadena. No es un elemento con una importancia per se, sino que es la consecuencia de algo. Yo no puedo entender el CRM como un mero automatizador de procesos sin entender previamente que necesito una serie de leads, que necesito una serie de fuentes de información, que necesito un objetivo, que necesito unos canales, etcétera, etcétera. ¿Vale? La vinculación con el mail marketing pues es súper evidente, súper evidente. El tema es que si nosotros no tenemos una vinculación con unas campañas de marketing vía email, toda esta automatización de los procesos no tendría sentido. Se estaría como muy descafeinada. Vuelvo a deciros lo de antes, el CRM, la consecuencia directa podría ser, entre otras cosas, una acción de email marketing, pero antes de que pase esta acción de email marketing tenemos que haber atravesado por varios estadios previos y haber analizado bastante bien todos los pasos, ¿vale? Bien, pues fijaros, la pregunta del millón, ¿por qué tengo que implantar un CRM? Y aquí, pues os lanzo esta pregunta. ¿Por qué creéis vosotros que es importante implantar un CRM? Imaginaros que estamos en una pyme, en una idea de emprendimiento, una startup. ¿Por qué creéis que es importante? A ver qué me comentáis. Para fidelizar clientes, dice Samantha. Perfecto, buena respuesta, Samantha. De hecho, es uno de los objetivos del CRM, es importante. ¿Qué más? Con el fin de conocer mejor a los clientes, efectivamente, es otro de los objetivos. Para ser consistente con los clientes, fenomenal, sobre todo desde un punto de vista de la comunicación. Bien visto, Cristian. Para organizar y darle seguimiento, perfecto, Gina, muy buen objetivo. Joel comenta para facilitar la vida tanto del cliente como la del vendedor. Pues sí, porque, bueno, se trata de facilitar bastante todos estos procesos. Gabriela nos comenta para optimizar los tiempos, pues efectivamente, porque si no gastaríamos una cantidad de tiempo tremenda en todos esos procesos. Humberto permite gestionar el tiempo de dedicación a los clientes totalmente, y aquí el cliente tiene que tener un peso definitivo en todo eso. El CRM, el objetivo fundamental es la plena satisfacción del cliente. Freddy, generar una estrategia consecuente con el cliente. Sí, perfecto, correcto. Bueno, pues fenomenal. Me queda bastante claro que sabéis para qué implantar un CRM. Pero fijaros, yo he recopilado así una serie de guiones de lo que a simple vista pueden ser los pasos más importantes o los motivos por los cuales implantar un CRM, independientemente de en qué empresa lo queramos implantar. Y tenemos pues varias opciones. Por un lado, aumentar el índice de fidelización de los clientes. Si les conocemos mejor, podemos lanzar mejores estrategias, podemos ofrecerles mejores comunicaciones, pues obviamente las posibilidades de fidelizar al cliente van a ser bastante mayores. Como bien decía uno de vosotros, el ahorro del tiempo es evidente. Podemos optimizar las etapas de los ciclos de venta. Todas estas estrategias de embudos de conversión, cuando pasamos de un ciclo de venta a otro, normalmente suelen ser etapas demasiado complejas, y gracias a los CRM pues podemos optimizarla e incluso sacar una pequeña analítica en tiempo real de en qué momento ese cliente se va a convertir en un cliente actual o en qué momento le hemos perdido. Por otro lado, también puedo implantar CRMs con capacidades para generar capacidades de respuesta, para poder desarrollar mejor mi canal de atención al cliente, para ser más ágil, para ofrecer una respuesta mejor, más eficaz y más personalizada en un tiempo récord. Lo que ahora mismo busca cualquier tipo de consumidor es que en el momento que tenga una incidencia pueda contactar de manera rápida con el servicio de atención correspondiente, este entienda la incidencia y proceda a solucionarla. Gracias a este CRM podemos tener hasta un histórico de todas las incidencias que ha podido tener un cliente en un momento dado. Por otro lado, también un CRM pues tiene como consecuencia directa potenciar la detección de los problemas. Se pueden evaluar mejor las necesidades de los clientes, lo decíamos justo hace unos instantes,
Cuanto más y mejor conocemos al cliente, mejor vamos a identificar las necesidades y de una manera más eficaz podemos trabajar en solucionarlas, en cubrirlas. Mejoramos los seguimientos tanto de proceso como de rendimiento. Imaginaros que estamos en un e-commerce y gracias al CRM sabemos en todo momento en qué proceso está la venta, dónde hemos acertado, en qué momento hemos perdido al cliente, etc, etc. Y encima tenemos ahí un histórico, conocemos al cliente, sabemos lo que ha comprado, en qué momento dado, qué le interesa, qué ha estado viendo pero finalmente no se ha decidido a comprar. Como veis, un volumen de información impresionantemente grande. Y por último, y como consecuencia directa, pues obviamente incrementa los beneficios de la empresa. Si todo esto tiene un criterio y tiene un sentido, pues la consecuencia directa es que la empresa va a ser más productiva, va a generar mayores beneficios y va a ser más rentable. Estos son algunos de los motivos por los que deberíamos implantar un CRM. Vamos a distinguir, chicos, chicas, dos fases en esta implantación del CRM, ¿vale? Por un lado, tenemos que detectar las fases, nuestro plan de ataque, que, ojo, no es la manera en la que lo implementamos, es justo el estadio previo, es ese análisis, ese estudio que tenemos que hacer antes incluso de plantearnos ejecutar un CRM. Y estas fases son estas. Por un lado, la preparación. Vais a ver que después de preparación está análisis, la fase 0 o el avance y corrección como último punto. Bien, esta fase de preparación lo que se trata es de detectar qué necesidades tenemos nosotros. Es decir, qué necesito para que el CRM funcione bien. ¿Qué recursos técnicos necesito? ¿Qué recursos humanos necesito? ¿Qué cantidad de dinero tengo que invertir? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para empezar a obtener resultados? En esta preparación es un poquito buscar si realmente yo voy a ser capaz de desarrollar una estrategia CRM pues con altas garantías de éxito o si es mejor quedarnos así y digamos posponer un poquito esta decisión. Bueno, imaginaros que en esta fase de preparación pues hemos detectado todas las necesidades y efectivamente las tenemos cubiertas. Estamos plenamente decididos y plenamente capacitados. La fase del análisis es recolectar todo, pero ¿para qué? Bueno, fácil, para tener un objetivo, para ser capaces de llegar y conseguir ese objetivo. ¿Qué necesito recolectar? Pues imaginaros que si tenemos un e-commerce, vuelvo al mismo ejemplo, pues en este análisis yo debería tener claro que lo que necesito recolectar para ganar mi objetivo son pues datos de ubicación, datos geográficos, datos de registro de pedidos, incidencias, edad media de mi target perfecto, dónde residen las personas que me han comprado esto o cuántas personas han comprado en esta promoción. Por así decirlo, son los KPIs, las claves fundamentales que necesito saber y que obviamente de eso va a tener una consecuencia directa, el saber si necesito un CRM más básico o un CRM más potente. Si yo lo que necesito son 10, 12 cosas y con esas 10, 12 cosas, perfecto, ya tengo montado el negocio y tengo los datos en la mano lo suficientemente bien como para seguir adelante, perfecto. Pero imaginaros que en vez de estos 10, 12 datos necesitara 30 o necesitara una gestión de datos lo suficientemente importante como para pasar al siguiente nivel. Bueno, pues aquí pasaríamos a un CRM un poquito más complejo. Dentro de las plataformas de CRM existen diferentes packs. Podemos escoger un pack un poquito más básico, un pack un poquito mejor y podemos elegir el pack profesional, por así decirlo. Esto me gustaría que quedara claro porque no hay CRMs que sean más sencillos y CRMs que sean más complejos. En un 90% de los casos estamos hablando de que hay CRMs que ya incluyen una versión básica, una normalita y una un poquito más desarrollada, ¿vale? Y obviamente el precio pues va en consecuencia. ¿Cuál es la fase 0? La fase 0 es el punto de no retorno, donde hemos visto que somos capaces de desarrollar todo, donde tenemos muy claro qué es lo que necesitamos tener en la palma de la mano para conseguir un objetivo. Bien, pues
¿Qué nos queda? Iniciar la fase 0, que es el despegue. En el momento que nosotros decidimos entrar en pista para despegar, tenemos un 90% de la decisión tomada de que efectivamente necesitamos desarrollar un CRM al 100%. Estamos plenamente convencidos. La última etapa es esta, la del avance y la corrección. Justo antes de implantar la estrategia, yo tengo que ser consciente de hacer una recapitulación de todo y ver que efectivamente todo me conduce a conseguir un objetivo final. Con lo cual aquí terminaría nuestro, digamos, plan de ataque, que es, pues, por poneros un ejemplo, como una especie de borrador, una especie de jugada de fútbol donde yo tengo que saber perfectamente lo que tengo que hacer antes de que el balón se ponga en juego, pero la fase esta previa, la fase previa de ataque, son estos 4 estadios. Si todo va bien, puedo pasar perfectamente a la hora de implantarla, es decir, al rock and roll, a realmente empezar a desarrollar cosas teniendo en cuenta que el objetivo final se puede conseguir. No estamos ante una quimera, no nos hemos equivocado en el planteamiento, tenemos perfectamente identificados cuáles son los elementos que nos van a conducir a conseguir ese objetivo inicial. Bien, pues vamos a por ello. ¿Y cómo vamos a por ello? Pues con este proceso. Suelen ser cinco puntos estratégicos. Veréis que dependiendo de las empresas, a lo mejor se pueden quedar en 4 o se pueden ir incluso a 7, pero para no dificultarlo demasiado y no entenderlo bien, yo he preferido quedarme en estas 5, que vale para un 90% de los sectores y los conceptos de negocio, y no irme a ese 10% que yo creo que puede ser un poco más complejo y es más dificultoso. Por un lado, fijaros, nos vamos a poner en un primer estadio que es el proceso de venta. Yo ya tengo la decisión de implantar una estrategia CRM. Bien, ¿qué proceso de venta persigo? ¿Cuál es mi camino? ¿Qué es lo que me separa del consumidor y qué expectativas tiene este consumidor de mí? Por un lado, y os lo pongo en 5 guiones muy sencillitos y muy fáciles de entender, por un lado es la comunicación con el cliente. ¿Cómo me voy a comunicar con el cliente? ¿Mediante qué canal? ¿Con qué tono? ¿Qué formato voy a elegir? ¿Con qué periodicidad a lo largo de la semana? Esto es importante. Y sobre todo, ponerme en la piel del cliente y saber si realmente la empresa se está poniendo en contacto conmigo por el canal que yo he elegido, que consumo más o que resulta que me parece más sencillo. Bien, eso hay que cubrirlo. El segundo punto es todo lo relacionado al Customer Experience, es decir, es muy bonito implantar un CRM y aspirar a desarrollar procesos automáticos complejos, pero si ignoramos ese Customer Experience, ese planteamiento por el cual el cliente tiene que ser nuestra piedra filosofal y el eje de todo, y no nos puede ver como uno más, un elemento comercial más, sino que nos tiene que ver como esa aguja en el pajar, ese elemento que efectivamente es diferente a todos los demás. Si no tenemos claro este Customer Experience, pues es mejor quedarnos en este punto, porque si no lo tenemos claro vamos a gastar tiempo, recursos y dinero innecesariamente. El retorno de la inversión no estará justificado. Tercer punto, las fases de la venta. ¿Qué tiene que pasar? Desde que el consumidor se fija en mis productos o mis servicios hasta que lo compra. ¿Qué pasa? ¿Qué proceso de seducción hay? ¿Qué obstáculos se pueden ver en el camino hacia el cliente? ¿Qué espera el cliente de ese proceso de venta? Obviamente las expectativas, y cuantas más expectativas generemos, más responsabilidad tendremos de cumplirlas. Si nosotros generamos unas expectativas altas, el cliente va a tener unas expectativas altísimas multiplicado por 100.000. Es decir, el cliente va a pensar o va a esperar que realmente le vamos a marcar y vamos a conseguir un impacto espectacular. Si estas expectativas se quedan, como decimos aquí, en agua de borrajas, es decir, se quedan en mucho ruido y pocas nueces, pues habremos perdido una oportunidad de oro y sobre todo habremos generado un sentimiento de desconfianza en el cliente hacia nosotros. Y por último, y lo comentaba al principio de este webinar,
Se trata de involucrar en este proceso de venta al equipo comercial, al equipo de marketing, a los call centers, a la cúpula. ¿Por qué? Fijaros que es muy sencillo si entendemos que este proceso es un proceso global y sobre todo 360 grados. Yo mi CRM, mi proceso de venta y mis procesos automatizados se pueden enriquecer muchísimo de la información que me dé el equipo comercial, del feeling que me dé el equipo de marketing y de las acciones que vaya a desarrollar el equipo de marketing, del feedback que nos dé el call center porque son ellos los que están atendiendo a nuestros clientes. Ellos nos pueden decir si el cliente está muy enfadado, si está molesto, si está encantado, si ha llamado 3 veces y hemos sido incapaces de solucionarle la incidencia. Y luego también tenemos que involucrar a la dirección. La dirección tiene que saber cómo estamos comunicándonos con el cliente, qué le estamos haciendo llegar al cliente, cómo estamos preocupándonos porque el cliente nos vea como ese elemento diferencial y no como uno más de un campo plagado de ofertas comerciales y de productos sustitutivos, ¿vale? Este proceso de venta es importante precisamente por eso, porque es el primer paso que mmm, si lo damos correctamente, tenemos bastante avanzado de cara al cliente y a su percepción. Vale, segundo paso, necesidades a cubrir. ¿Cuál es mi objetivo para con el cliente? ¿Qué espera el cliente de mí y qué necesito que haga el cliente? Cuando yo automatizo un proceso, pues por ejemplo, un cliente se da de alta en nuestra página web e inmediatamente recibe un email dándole la bienvenida, recordándole la contraseña pues para que no se lo olvide, e imaginaos que en ese mail, pues gracias a que se ha registrado, le vamos a ofrecer un cupón del 20% de descuento en su primera compra. Vale, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que el cliente vea ese mail, vea el cupón de descuento y haga una compra inmediatamente, que podría ser. Mi objetivo es simplemente que el cliente vea que soy eficaz y que nada más registrarse en mi web le ha llegado un mail totalmente personal, dirigido a él, cuidándolo en visual, en composición, en tono, en formato. Mis objetivos con el cliente pueden ser muchísimos. Y cada tipo de objetivo con el cliente va a necesitar un proceso automatizado diferente, un contexto diferente y un tono diferente. Y obviamente esto no se deja al azar. Todas las comunicaciones que yo tengo con el cliente, ya sean procesos automatizados o fruto de un CRM, tienen que estar perfectamente estudiados. En el momento que un cliente reciba una comunicación nuestra y no entienda por qué hemos enviado esa comunicación, ojo, porque nos estamos jugando bastante esa credibilidad. Un cliente que reciba una comunicación impersonal, plana, totalmente comercial, sin basarse en sus intereses ni en los productos anteriores que ha comprado. Cuando un cliente tiene la sensación de no entender absolutamente nada, es el principio del fin. Tercera fase, procesos automatizados. Es decir, entender todo esto, y lo veíamos en el punto 1 con ese Customer Experience, necesitamos entender esto como un viaje. ¿Qué quiere o qué pretende el cliente? ¿Por qué tengo que automatizar algunos procesos y otros no? ¿Por qué el cliente cuando lleve 2 meses sin comprar nada igual agradece un email personalizado con un cupón de descuento sobre un producto que se parece mucho al que compró la última vez? Porque sabemos que hace running, lleva 2 meses sin comprar, pues le vamos a mandar una comunicación personalizada a él. Y podéis imaginaros a los 4.000 personas como él que tengan más o menos esos intereses, pero de una manera muy estudiada. Que cada una de esas 4.000 personas vea que ese mail ha sido diseñado para él. Y digo 4.000. Si nos vamos a 8.000 ya podemos entrar a globalizar demasiado. Es más difícil mandar un mail que pueda tener ese impacto tan personalizado, tan cuidadito. Pero si tenemos 4.000 que encima tienen intereses comunes, yo sí que puedo automatizar ese proceso en mi CRM, que mi CRM se ponga a trabajar aglutinando, reuniendo toda esa cantidad de gente que lleve más de 2 meses sin comprar y que tenga esos gustos y esos intereses y perfectamente emitir una comunicación unidireccional
100% personalizada, con un tono y un estilo muy marcado y donde el cliente vea que me estoy poniendo en contacto con él con una clara intención, que es he detectado que esto te puede interesar y como he detectado que te puede interesar, automáticamente te incluyo esta información o este descuento o esta guía de nuestras mejores zapatillas para hacer running porque sé que te va a interesar. Perfecto. Ese viaje está 100% cerrado. Imaginaros ahora el caso contrario, que nosotros cogemos el CRM y decimos, llevamos 2 meses sin tener un volumen de ventas medianamente agradable. Pues vamos a coger el CRM, no vamos a meter ningún parámetro y lo que vamos a hacer es que todo el mundo en ese CRM reciba un mail de tipo te echamos de menos, te damos un 30% de descuento. Y que no sea ni personalizado ni nada así. Pues lo que vamos a obtener seguramente sea hasta contraproducente. Va a dañar mucho nuestra imagen y sobre todo el consumidor, que cuidado, tenemos que ser conscientes de que el consumidor últimamente está bastante cansado de recibir correos comerciales permanentemente. Está cansado de recibir comunicaciones que no le interesan. En la mayoría de los casos que no sabe de dónde salen ni de dónde han sacado su dirección de mail. Por eso tenemos que ser tan cuidados, porque en el momento que un cliente nos da luz verde para que le mandemos un correo o le llamemos o nos pongamos en contacto con él por otras vías, tenemos que ser conscientes de que eso es una responsabilidad tremenda y que el cliente nos ha otorgado una confianza que no podemos malgastar. Bien, el equipo. ¿Y a qué me refiero con equipo? Fijaros, busco un líder, pero busco un líder que dentro de esa herramienta sepa dialogar con el departamento comercial, con el de marketing, y no un diálogo en plan, hola, buenos días, ¿cómo estás? Nos tomamos un café. No, un diálogo empresarial, profesional al 100%. Una comunicación constante de qué acciones hemos desarrollado dentro del departamento comercial y con qué resultado, porque esa información nutre al CRM, qué acciones o qué hemos hecho en el departamento de marketing y qué vamos a hacer y en base a qué parámetros. ¿Qué está pasando en el call center? ¿Han aumentado las llamadas con incidencias? ¿Han aumentado las llamadas diciendo que han recibido bien el producto y que están satisfechos? ¿Han aumentado significativamente las llamadas pidiendo un servicio técnico porque no entendemos cómo podemos configurar bien nuestro dispositivo, por ejemplo? En ese equipo, dentro de implantar una estrategia CRM, es básico tener una persona que esté al cargo, una persona que sepa cómo funciona un CRM, una persona que sepa qué elementos necesitamos introducir en el CRM, que juntamente con los datos que ya está recopilando el CRM per se, nos haga perseguir una estrategia mucho más ambiciosa y sobre todo una persona que sea capaz de identificar esos departamentos con esas informaciones para un fin común. Y ese fin común realmente es común. Yo no hablo con el departamento comercial para que mi estrategia de CRM sea mejor. Hablo con el departamento comercial para que el CRM sea muchísimo más eficaz y muchísimo más específico y eso afecte positivamente al departamento comercial. Esa es la intención. De los 5 pasos que componen las fases para implantar una estrategia de CRM, fijaros que los 4 primeros son sumamente importantes. Identificar el proceso de venta, el qué va a pasar desde que mi CRM arranque, qué necesidades tengo que cubrir, qué procesos voy a automatizar, porque no tengo por qué automatizar absolutamente todos los procesos. Acordaros que en vez de automatizarlo todo, yo puedo luego configurar el CRM, vincularlo con una herramienta de email marketing y hacer campañas de email marketing en base a unos parámetros, pero no tengo por qué automatizarlo. Puedo montar la estrategia independientemente de una automatización. Y aquí, como último eslabón y súper fundamental, pues está ese equipo, ese líder o equipo humano, que normalmente pues suelen ser 4 o 5 personas los que están detrás de ese entramado programático, de esa intención analítica, de esas métricas, de ese constante conocimiento del consumidor, que es nuestro equipo. Y por último, las métricas.
Las métricas es importante porque gracias a un CRM yo puedo conocer en todo momento y a tiempo real cómo está mi empresa o cómo está la campaña que he lanzado o cómo de bien o de mal va el lanzamiento de un nuevo producto. Yo eso lo puedo saber. Si hemos hecho una campaña, imaginaros, para derivar tráfico a nuestra web porque vamos a lanzar un último elemento o un último modelo de zapatillas, yo tengo que medir si realmente esas zapatillas me llaman la atención, si hemos desarrollado bien todos los parámetros para que la gente visite la web y vea que todo tiene un sentido, que lo que le hemos prometido efectivamente cuando ha hecho clic y ha visitado la web, realmente le estábamos diciendo que eso era lo que se iba a encontrar. Con esos procesos de CRM, yo lo que estoy garantizándome es que todos los procesos van bien. ¿De acuerdo? Fijaros, los 5 puntos. Estos son las fases para implantar el CRM. De principio a fin. ¿Cuánto se tarda en implantar un CRM? Pues dependiendo de los procesos y la programática que tengamos detrás. Los más sencillitos podemos estar hablando de 2-3 semanas, lo más complejo, los más complejos pues puede llegar a los 2 meses, 2 meses y medio, ¿vale? Pero todo ese entramado va a tener una justificación, que es que en el momento que arranquemos ese proyecto, nuestros clientes van a sentir un claro beneficio, nosotros como empresa conforme pasen los días vamos a ser más potentes, vamos a conocer mejor a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a esos clientes potenciales, vamos a tener más herramientas para hacer las cosas mejor y vamos a tener un grado de conocimiento tal como para potenciar nuestras estrategias de marketing, estrategias comerciales, atender mejor al cliente desde nuestros call centers e incluso sacar productos mejores que se acoplen todavía más a la necesidad de nuestro cliente perfecto y que lleguen con esas mejoras que necesitamos implantar para ser más rentables y ser más atractivos. Porque a fin de cuentas, una buena estrategia de CRM se implanta, obviamente, para conocer mejor al cliente, aumentar su satisfacción, pero obviamente se implanta para que la empresa conozca mejor al cliente y venda más. Si yo no conozco bien a mi cliente, no voy a vender más, pero si le conozco, me preocupo, entablo comunicaciones exitosas y sobre todo con una base bastante razonable y bastante fundada, pues perfectamente, ¿vale? Ese sería el objetivo final. Las métricas, como os he dicho, pues tratan de eso, de establecer unos KPIs. ¿Qué métricas necesito tener? Pues tendré tantas métricas como objetivos y procesos automatizados. Por ejemplo, una serie de métricas en un proceso automatizado como el que os he dicho antes. Cuando alguien se da de alta en nuestra página web, obtiene un correo de bienvenida con un cupón de descuento, pues una métrica importante será cuántas de esas personas que han recibido ese mail realmente han utilizado el cupón. Otra métrica, cuánta gente de las que le hemos enviado ese mail lo ha eliminado sin leer o lo ha leído y no ha hecho nada, o cuánta gente cuando ha recibido ese mail se ha quedado en stand-by y a la semana ha decidido eliminar su perfil de nuestra plataforma. Pues todo eso son métricas, porque obviamente si yo he mandado un mail, imaginaros que ese mail ha llegado a 200 personas y el 70% lo ha leído y no ha hecho nada, pues tendré que sacar conclusiones. Puede que el mail me haya equivocado con ese envío de mail, puede que el tono no fuera el correcto, puede que la intención no se haya entendido bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Los KPIs que pregunta Cristian son elementos clave, ¿vale? KPI se traduce como Key Point Indicators, es decir, aquellos elementos que son muy claves o son fundamentales para conocer, para que los conozcamos y en base a eso sepamos que las cosas van bien o van mal. Por ejemplo, Cristian, si tienes una tienda a pie de calle, pues un KPI importante puede ser la gente que te entra en función a la gente que compra. O un KPI importante puede ser cuál puede ser tu ticket medio de una compra o cuántas personas han generado una compra en fines de semana. Esos son los elementos clave, ¿vale? Y cada métrica tenemos una serie de análisis, una serie de procesos y sobre todo, pues obviamente, una consecuencia directa, que siempre se puede mejorar y siempre se pueden sacar analíticas para mejorar esos procesos automatizados
y sobre todo pues para identificar que determinado target va asociado a un tipo de comunicación y a un tipo de canal. Y de eso también se nutre el CRM. Vale, os he puesto este esquema pues un poco aclaratorio para que pudierais ver pues así de un vistazo lo que tenéis, que es básicamente, pues fijaros, si empezamos por arriba, siempre vamos a ejecutar una campaña porque el tráfico o los datos que necesitemos para un CRM pues tiene que tener un origen. Puede ser una campaña de email, puede ser que ese consumidor haya visto una publicidad, puede ser que directamente haya ido a visitarnos a un congreso o a una exposición, que se haya entrado en nuestra presencia por terceros, pueden pasar muchas cosas. De ahí podemos generar un lead. Si la gente decide visitarnos y dejarnos su contacto, su mail, su teléfono, bien, pues ya tenemos lo que comúnmente se llama lead, que es un contacto. Ya tenemos ahí una posibilidad de venta. Paso siguiente es asignación, es decir, que ¿cómo tramito ese lead? Realmente ese lead es un lead bajo, es de baja calidad, es un lead que, bueno, puede tener cierto interés, pero realmente para que se traduzca en venta va a ser muy complicado. Tenemos que activar una serie de seguimientos y aquí vuelvo a deciros, es importantísimo los canales que vamos a utilizar. Puede ser por mail, por teléfono, correo postal, puede ser una cita para un encuentro presencial. Y después de todo eso, dependiendo de cómo, de lo que sienta el consumidor o de cómo reaccione a esa comunicación, podemos empezar a calificarlo. Podemos calificarlo como un lead perdido, es decir, una persona que, bueno, tenía interés, pero realmente ha llegado a un punto donde no ha querido seguir, con lo cual el interés era escaso. Podemos tener gente interesada que no esté en el momento para convertirse en cliente, pero que tengamos que seguirle de cerca. Podemos tener leads que realmente tengan altísima posibilidad de convertirse en cliente. Y fijaros que cada uno de estos leads, dependiendo de cómo lo califiquemos, tendrá un proceso de CRM específico, un tono específico, un objetivo específico y sobre todo un tiempo. Habrá gente que necesite 2 meses, gente que necesite 4 meses o gente que para realizar la primera compra pues basta con que le hagamos una primera comunicación efectiva con un descuento o una promoción especial y es gente pues que tiene bastantes posibilidades de reaccionar a un mail comercial a la primera. Paso siguiente, categorizar todo, es decir, nutrir al CRM de todos los elementos que hacen a este lead especial. Hacemos un seguimiento. Si el ejemplo que os he puesto antes, si alguien lleva sin comprarnos 2 meses, podemos hacer un seguimiento y llamarle para saber si ha pasado algo con un pedido anterior, si que no haya comprado nada se debe a una mala experiencia o a un error nuestro, si simplemente pues es que no ha tenido tiempo o incluso no está en el país. Bueno, pero este seguimiento siempre es bien valorado por el cliente y siempre nos acerca a este punto final, ¿vale? Siempre nos da cierto grado de reputación positiva, puesto que no buscamos que el cliente nos compre a toda costa, sino que nos estamos interesando. Y al final, pues obviamente un proceso de CRM, un proceso automatizado o una campaña, pues fácilmente se puede dividir en dos. Puede ser una oportunidad perdida, con lo cual aquí tendremos que estudiar si la oportunidad perdida realmente se ha perdido por un cauce, con lo cual podemos reconducir esa oportunidad perdida en un momento dado de nuestro proceso, o si realmente está perdida y no hay nada que hacer. Y la oportunidad lograda, igual. Si es una oportunidad lograda, genial, objetivo conseguido, pero tengo que tener claro que detrás de una oportunidad lograda también tengo que seguir haciendo un seguimiento. No se trata de acosar al cliente para que nos vuelva a comprar a la semana siguiente, sino de comunicaciones puntuales y muy personalizadas con el cliente, simplemente para que el cliente sienta que estamos ahí, ¿vale? Es fundamental este viaje, este esquemita, me ha parecido muy clarificador, con lo cual pues quería también traeroslo. ¿De acuerdo? Y vamos a finalizar pues con una serie de los errores más habituales. A la hora de implantar un CRM podemos detectar perfectamente una serie de errores muy comunes que merece la pena que conozcáis, pues para que no caigáis en ellos. Primero, la dirección nos involucra. La dirección
pues por edad media, por talante o actitud, no quiere saber nada de estas nuevas tecnologías, que pasa con bastante frecuencia. Bueno, pues si no se quieren involucrar, por lo menos la cadena de mando sí que tiene que seguir. Lo ideal sería que se involucraran, pero se respeta esa negativa, pero de ahí para abajo sí que tiene que funcionar toda la cadena de mando. Un error habitual es que medianamente sabemos cuál es nuestro objetivo, pero no lo tenemos identificado. No sabemos quién es nuestro cliente perfecto y en qué momento dado puede necesitar nuestro producto o servicio y en qué grado de satisfacción. Si no tenemos el objetivo bien identificado, no vamos a poder desarrollar con garantías ni el CRM ni los procesos automatizados. Tercer error más habitual, no personalizar nada, es decir, bombardear masivamente a la gente con comunicaciones totalmente impersonales y que no tengan nada que ver con sus gustos y preferencias. Automáticamente pasa lo que seguramente muchos estéis pensando. A nosotros nos llega un mail 100% comercial que no entendemos, que no viene personalizado y que realmente habla de algo que no nos ha llamado la atención nunca y directamente se va a spam. Y ahí, para que nos saquen de spam, es bastante complicado. Otro error habitual, pues incurrir en procesos vacíos, planos y comerciales. Es decir, que cada vez que nosotros nos comuniquemos con un cliente, sea con una intención de venta. Esto el cliente, que no es tonto, lo huele, lo percibe y no va a pasar por ahí. No va a permitir que todas las comunicaciones que tengamos con él se basen en un criterio comercial. Y lo cortará, no, nos bloqueará ese acceso. Por otro lado, dejarlo todo en manos de los informáticos, pues está bien, sobre todo en la fase inicial, donde tienen que ser los ingenieros informáticos y los programadores los que doten al CRM de toda esa estructura para empezar a caminar, pero una vez que eso se lance, pues el equipo informático estará de mantenimiento y de mejora, porque obviamente todos los parámetros de CRM son susceptibles de ir mejorando y hay que ir cambiando cositas, pero no podemos dejarlo todo en sus manos. Al revés, el equipo humano encargado del CRM es ese equipo, acordaros, donde tenemos un líder y donde tenemos una serie de personas capaces de comunicarse con diferentes departamentos para perseguir un beneficio común. Esa es la decisión correcta. Otro error habitual, prescindir precisamente de este equipo humano. Hay muchísimas empresas, sobre todo pymes, que piensan que, bueno, pues que ya que han invertido en un CRM y pueden automatizar el 95% de los procesos, pues ¿para qué va a haber una persona ahí puesta? No tiene sentido. Bueno, pues es un error porque obviamente el CRM funciona solo, pero hasta cierto punto. El CRM muchas veces no es una inteligencia artificial, sino que simplemente responde a procesos de si pasa esto, haz esto, pero no tiene una inteligencia artificial como para unir determinados parámetros y tomar una decisión por sí solo. Esa decisión nosotros le tenemos que decir cuál debe de ser en el momento que se cumplan todos los requisitos. Si yo prescindo de un equipo humano, pues obviamente el CRM se me queda totalmente cojo. Y por último, y no menos importante, no respetar ni al usuario ni al cliente. Entender que si a nosotros el cliente nos da su mail, pues podemos y estamos en el pleno derecho de bombardearle a comunicaciones, mails, llamadas, mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera, pues porque para eso nos ha dado su contacto. No, el cliente nos ha dado su contacto porque en un momento dado ha confiado en nosotros para cubrir alguna necesidad. Si esa confianza se ve traicionada, es muy complicado recuperarla. Y todos estos procesos, todas las campañas de email marketing, todos los datos que podamos gestionar con el CRM, se deben basar en un respeto total, en no utilizar la confianza del cliente para meter en el mismo saco que esas 3.000 personas a las que mañana vamos a mandar un mail totalmente impersonal, totalmente comercial, para que nos compren las nuevas zapatillas. No se trata de eso. Eso es faltar al respeto y el cliente lo ve así. En el momento que un cliente ve en un correo o ven en una comunicación un asunto que no entiende, abren el correo y siguen sin entenderlo, se sienten traicionados y sienten que les estamos faltando al respeto. Y no podemos tampoco permitirnos el lujo de ser otra de las empresas cuya labor de comunicación y labor de marketing se basa
en bombardear al cliente a todas horas con un contenido comercial totalmente plano y frío. Estos son los errores habituales que podemos encontrar a la hora de implantar un CRM, que como veis, pues es bastante complejo, no se hace en una tarde, pero es terriblemente beneficioso porque es una manera de conocer tanto al cliente como a la sociedad como al mercado y poder tomar decisiones en base a eso. Con lo cual la decisión que tomemos, pues obviamente será muchísimo más rica, muchísimo más potente y mucho más acertado. Y como consecuencia, pues tendremos que todas las acciones que desarrollemos tendrán un grado de éxito bastante alto. Vale, chicos, pues hasta aquí el webinar. Voy a abrir la ventanita de preguntas. Dame un segundito que la abro. Aquí y vamos a ver. Uy, Gina, se fue el audio. ¿Pero ha sido algo puntual o habéis notado que había problemas con el audio frecuentemente? Porque a mí me decía el sistema que el audio estaba bien y el micrófono estaba en buen nivel, pero me preocupa lo que comenta Gina. Espero que sea algo puntual y que nos haya pasado a todos. El audio perfecto, se escuchó bien. Bueno, menos mal, ya estaba yo, me había dado un susto. Freddy, ¿qué diferencia hay entre el CRM y el Big Data? Toma ya, preguntaza, Freddy. Muy bien orientada. Pues mira, uno depende del otro. Fundamentalmente, el CRM depende de ese Big Data y no al revés. El CRM depende del Big Data porque, digamos, es su alimento. Y el Big Data podría depender del CRM, pero en momentos puntuales donde haya acciones que así lo justifiquen. Sin un Big Data, el CRM no tiene sentido. Y con un Big Data, pues el CRM es bastante recomendable, sobre todo en determinados volúmenes y en determinados objetivos. Pero podrían ser la pareja perfecta, el CRM y el Big Data, sobre todo en empresas grandes, nacionales, multinacionales, suele pasar que van cogidos de la mano. El Big Data es enorme y la complejidad de los CRM son inmensísimas. Son una complejidad espectacular. Gina, fue frecuente que se me iba de vez en cuando. Bueno, pero espero que hayas podido seguir el webinar bien, Gina. Lamento esos fallos y bueno, decirte que como el webinar se queda grabado, pues oye, aquellas partes que te hayas perdido las puedes recuperar mañana, ¿vale? Vale, el audio ha estado bien, se escucha bien, ok. Vamos a ver qué pregunta Cristian Ladino. Un CRM podría ser provechoso para una empresa de construcción, teniendo en cuenta que no va dirigida a clientes frecuentes. Totalmente, Cristian. De hecho, uno de los usos de CRM es un uso que no tiene por qué tener como objetivo al cliente final, sino a una serie de partners o incluso a nuestro propio conocimiento como empresa. En una empresa de construcción yo puedo implantar perfectamente una estrategia CRM para identificar procesos, identificar niveles de beneficio, identificar productividad de equipos, como un canal para comunicarme más eficazmente con todo mi equipo, transmitir comunicaciones puntuales, o sea que perfectamente muchas veces relacionamos CRM con un cliente final, pero no tiene por qué ser así. Sí que es verdad que el CRM vinculado al cliente final pues es el 80% de los casos, pero hay muchísimas veces donde nos puede beneficiar pues en un sector o en una situación como la que acabas de decir, Cristian. Harvey, ¿se puede conectar los códigos de barra en el CRM? Por supuesto. Se pueden conectar los códigos de barra, se pueden conectar referencias de un e-commerce, referencias de productos, cualquier tipo de código ligado a una elección se puede integrar en el CRM y puede formar parte de esa métrica o de ese proceso que queramos automatizar. Néstor, muchas gracias. No, por Dios, gracias a vosotros. Gina, William, os agradezco enormemente que me hayáis acompañado esta tarde. Y si os ha gustado, pues me dais un alegrón tremendo. Marvin, en el caso de la marca personal, ¿qué tamaño de equipo de trabajo es aconsejable para un CRM? ¿Qué tamaño de equipo de trabajo en una marca personal? Pues yo te diría que un CRM bastante básico. Es más, si alguien que te haga la página web
que imagino que sí, porque suelen ser bastante profesionales. Imaginaros, te abren la página web en un WordPress. WordPress tiene sistemas propios de CRM y a día de hoy hay muchísimos CRMs que se pueden integrar perfectamente con WordPress. Si la persona que te hace la web o el informático te puede programar 3-4 procesos, directamente no necesitarías nada más, salvo que empieces a generar una cantidad de leads, de contactos elevados, y entonces ahí tenemos que pasar al siguiente nivel. Pero en una fase inicial o a lo mejor durante el primer año sería recomendable, pero con el pack básico tendría suficiente, ¿eh? Tendría suficiente. Julio, el webinar lo puedes ver mañana. Seguramente os llegue un mail y si no, lo vais a tener en el canal de YouTube, ahí bien visible. Pedro, ¿qué CRM open source conoces y recomiendas? Pues mira, yo el que más conozco es Salesforce, que me gusta bastante, pero en tamaños de empresas grandes. Y para pymes, los que más recomiendo son GoDaddy o Sendinblue. Sending sin terminar en G. Sendinblue, Sending. Me gusta muchísimo porque la verdad es que son bastante intuitivos, son bastante sencillitos para manejar y se integran muy bien. O sea que tanto Sendinblue como GoDaddy funcionan muy bien. Además son económicos. Giovanni, ¿qué se busca en satisfacción del cliente para una fundación o un fondo del gobierno que no busca generar utilidades? Pues fíjate, siempre que hablamos de estamentos gubernamentales, ministerios, etcétera, etcétera, lo que busca el cliente es que haya una comunicación transparente y sobre todo que haya un sistema de atención importante. Y fíjate, aquí Giovanni me viene a la cabeza pues lo que tenemos ahora mismo de la crisis del coronavirus, donde hay muchos fondos del gobierno que no están llegando a la cantidad de gente que lo ha pedido, y cuando la gente quiere preguntar en qué situación está esa ayuda, pues no tiene ese canal, porque realmente no se ha trabajado en ese canal. En este caso, ¿para qué serviría un CRM? Pues fíjate, para canalizar todas esas comunicaciones, identificar cuánta cantidad de gente tiene un mismo problema y poder desarrollar un proceso automatizado para informar a esa gente de en qué proceso está esa incidencia. Pues sería muy satisfactorio en este caso. Pedro, ¿qué herramientas de email marketing recomiendas? Pues mira, a mí una herramienta de email marketing que me encanta es MailChimp. Súper sencilla, de eficacia mega probada. Hay muchísimos profesionales a lo largo del mundo que trabajamos con MailChimp. Muy sencillita, se puede integrar perfectamente y además es bastante económica. O sea que, Pedro, te recomiendo MailChimp. Humberto, si adquiero un CRM, ¿cuántas empresas puedo asignar? Pues no tienes límite. Los CRMs te pueden cobrar o por complejidad de la estructura o por empresas a las que se tengan que abastecer de ese CRM o por usuarios que tengan que tener acceso a ese CRM. Te pueden cobrar por cualquiera de estas tres partes. Ahora bien, Humberto, si tienes, imagínate, 4 empresas del mismo sector con parámetros muy parecidos, te vale el mismo CRM. Ahora, si tienes una empresa financiera, otra deportiva y otra que es una agencia de comunicación, no te va a valer el mismo CRM. Vas a poder hacer o vas a poder estar en el mismo CRM, pero vas a tener que habilitarte diferentes procesos, con lo cual va a encarecer el coste de esa suscripción mensual. Si pudiera ser que esas 3 empresas tuvieran muchos puntos comunes, esto te lo ahorrarías, pero si son empresas diferentes, Humberto, vas a tener que invertir. No hace falta que tengas 3 CRMs, puedes tener el mismo, pero obviamente vas a tener que invertir en procesos independientes. Y eso ya es más complejo porque hay que automatizar cada cosa e indexar cada cosa por separado. Joel, ¿cómo poder identificar cuando un CRM es satisfactorio para el cliente sin tener que ser irrespetuoso? Bueno, eso más que identificarlo, si nos lo dice el cliente, ya estamos en el punto de no retorno, ya ahí es complicado mejorarlo, pero más que identificarlo es cómo guiarlo. Si el equipo humano, equipo comercial, equipo de marketing, pues hace su trabajo medianamente bien, no tiene por qué emitirse una comunicación donde el cliente sienta que le hemos faltado al respeto o reciba mails molestos o erróneos.
¿Cuándo pasa esto? Pues cuando da un error como el que hemos visto en la diapositiva anterior, cuando no se cuenta con un equipo humano, no se tiene bien identificado cuál es el objetivo de la comunicación con un cliente, etcétera, etcétera. Más que identificarlo, que es un momento puntual, yo te diría que el acierto o el éxito va a residir en que antes de que el cliente se sienta molesto, nosotros ya hemos identificado o ya hemos visto que hay una comunicación que no nos gusta del todo. Y ahí le podremos dar una vuelta, lo podremos enfocar de otra cosa y cuando lancemos esa comunicación va a ser cumpliendo el 100% con nuestro criterio profesional. Entonces, siendo ese proceso, no tiene por qué va a pasar nada, ¿vale? Lisandra, si voy a iniciar una pyme, ¿cuál es el tiempo recomendable para poner en práctica un CRM? Pues dependiendo también, Lisandra, de la publicidad que vayas a invertir y de las acciones que vayas a ejecutar. Te cuento por qué. Si durante el primer mes de vida o primer año, fíjate, si durante el primer año de vida no vas a tener acciones demasiado masivas, puedes tener un CRM básico a partir pues, del segundo o tercer mes. Si vas a empezar a hacer acciones o publicidad digital, un buen CRM lo tienes que tener desde el minuto 1. Desde antes de poner en circulación esa campaña, tienes que tener el CRM bien integrado y bien programado. Pero en circunstancias normales puedes estar 3 meses perfectamente sin un buen CRM integrado y si no vas a invertir muchísimo en publicidad, el primer año con un CRM básico te puede ir bastante bien y te puede ser suficiente. Freddy, podríamos entonces decir que el Big Data es la captura de datos y con el CRM generamos las estrategias. Efectivamente, Freddy, ese sería el resumen perfecto. César, nada, gracias a ti. Marvin, gracias Julio. A ver, Sara, ¿cómo usar el CRM desde una empresa de asesoría en comercio exterior? Pues fíjate, igual que le he comentado al compañero que me exponía la duda sobre el gobierno, un CRM está justificado o es beneficioso en tanto en cuanto yo necesite cierta información para empezar a mejorar mi identidad como empresa o mi rentabilidad como concepto de negocio. Si yo tengo una empresa de asesoría, voy a tener clientes finales, voy a tener experiencia, voy a tener casos de éxito y todo eso lo puedo usar como una fuente de información con el CRM. Además, con una empresa de asesoría puedo automatizar comunicaciones con antiguos clientes, con clientes actuales, puedo enviar una newsletter con el cambio de cualquier tipo de legislación para que todos ellos estén al tanto, puedo hacerles llegar comunicaciones específicas. O sea que, como ves, Sara, independientemente del sector que tengamos, un CRM siempre nos va a ayudar. Otra cosa es que dependiendo del sector, el CRM nos ayude muchísimo y tenga una complejidad tremenda o nos ayude mucho, pero tenga una complejidad normalita. En este caso que comenta Sara, pues sería un CRM sencillo, con un proceso automático muy sencillito también y capaz de identificar ciertos procesos y analizar cierta información, pero tampoco sin volvernos locos, ¿vale? Nada, gracias a vosotros. Pedro, gracias a ti, Pedro. Un abrazo, qué alegría. Vale, creo que al final la herramienta es lo de menos. Efectivamente, Pedro, pues esa es la clave. La herramienta es lo de menos. Yo no, de nada me sirve gastarme un dineral en una herramienta si no tengo claro para qué la voy a usar y qué beneficio quiero obtener. Obviamente, eso es como todo. Pues efectivamente, estoy bastante de acuerdo contigo, Pedro. Samuel, ¿cómo puedo aplicar un CRM para venta de autos? Buf, pues genial. Fíjate, tienes ahí un histórico de pedidos, tienes un histórico de meses de más ventas y de menos, tienes una serie de contactos para poder hacer un seguimiento de cómo va el coche, eventos especiales, todo el tema de mantenimiento. Lo puedes programar incluso para que al año y medio, imagínate, ahí tenemos una posibilidad de renting, un concepto de renting que al año y medio esa gente reciba una comunicación por si quieren renovar el vehículo. Se me ocurren muchas ideas, Samuel. Marvin, ¿es fácil migrar o escalar de un CRM básico a uno más avanzado? Sí, es bastante fácil, bastante fácil. Ahí cualquier programador
te lo puedo hacer porque es simplemente ajustar. A ver, simplemente, lleva su complejidad, pero es posible. Es sencillo migrar o escalarlo, ¿vale? Ricardo, muchas gracias. Felipe, Sara, Giovanni, Harvey, muchísimas gracias a todos. Humberto. Bueno, pues me parece que ya hemos resuelto todas las dudas. Fenomenal, fijaros, son las 7:05, madre mía. Lo hacemos a posta y no nos sale. Chicos, chicas, un verdadero placer haber estado con vosotros. Las preguntas han sido buenísimas y súper bien enfocadas. Espero que hayáis aprendido bastante y que hayáis entendido el concepto CRM en su máxima visual o en su máximo concepto, que hayáis identificado el por qué y para qué merece la pena tener un CRM, ya sea más básico o más complejo, ya sea en un concepto o en otro, ya sea facturando 10.000 o 10 millones. Y me alegra mucho que haya quedado claro y sobre todo poder estar resolviendo esas dudas también enfocadas. Pedro, ¿nos puedes decir tus redes sociales? Pues fíjate, en Twitter José_Noblejas, en Facebook José Noblejas, en LinkedIn igual, José Noblejas, Instagram J Noblejas y bueno, yo encantado de que me sigáis, vamos, y os doy a seguir de vuelta porque sois todos, vamos, estupendos y con un talentazo y unas ganas de comeros el mundo espectaculares. O sea que yo encantado de tener contacto con vosotros y de ser contactos comunes. Gracias, Lisandra, Emilio, Marvin. Bueno, fantástico. Mil gracias a vosotros porque nada de esto sería posible si vosotros a las 6 no hubierais estado ahí deseando conocer más en profundidad esto, siendo inconformistas y con esas ganas de seguir avanzando. Y bueno, pues vamos a eliminar ya la sesión. Lo damos por concluido, no sin antes agradeceroslo de nuevo, mandaros un abrazo enorme, cuidaros mucho, por favor, tened salud, que ahora mismo la salud, tanto nuestra, de nuestra familia, de nuestros amigos, nuestro círculo más cercano es importantísimo, todo lo demás se puede resolver, pero la salud es lo primero y aprovecho para enviaros mis mejores deseos, todos los éxitos del mundo y de verdad, 1.000.000 de gracias, fuerte abrazo y hasta muy pronto.